Muy buenas noches, amigos. Ya estamos aquí en el radio, como todos los lunes, para hablar de toros, para hablar de lo que más nos gusta y con un invitado que ustedes saben que merece todo el respeto y la admiración de los que nos gusta esta fiesta brava, uno de los toreros pues más importantes actualmente, y sobre todo por esa lucha, sobre todo por esa resistencia que estaremos platicando a lo largo de su carrera. Y será un honor para mí presentarles en unos momentos al invitado de hoy. Muy buenas noches, Carlos Flores. ¿Cómo estás, Belén Vázquez, amigos de Encase TV de Radio? Qué gusto saludarles en vivo a través de nuestras diferentes plataformas para que participen con nosotros en Facebook, en YouTube y en Livestream. Un gran matador de toros español nos acompaña hoy aquí en Encase TV en el radio. Muy buenas noches, Manuel Acevedo. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches. Un gusto y un honor poder platicar el día de hoy con un torero referente de la tauromaquia actual y sobre todo que bien podíamos poner como ejemplo dentro y fuera de los ruedos. Un gusto para mí y es un honor poder estar hoy y hablar de toros y empezar la semana así, hablando de toros. Paco Canales, buenas noches. Muy buenas noches, Bel. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos ven el día de hoy. Pues sí, como dicen todos, ¿no? Hoy un invitado, yo creo que el lujo se queda corto, un torero de, pues, en lo personal de toda mi admiración, ¿no? Para mí es un placer poder platicar hoy con el matador Manuel Escribano. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, José Luis Martínez Tote, buenas noches. Hola amigos de Encastre, hola a todos los que nos escuchan, buenas noches. El invitado que hoy tenemos creo que es grandioso, es un torerazo y un hombre, y como son todos los toreros, se levantan y se caen, y se caen y se levantan. Bienvenido, Manuel Escribano. Y sin más, vamos a presentarlo. Muy buenas noches, Manuel Escribano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muchas gracias por vuestra invitación y por vuestras palabras de recibimiento. Bueno, gracias a usted por aceptarnos esta invitación y poder platicar unos momentos con usted. Y yo empezaría preguntándole, pues, ¿cuántos años son los que ya se llevan en esta lucha taurina? Pero, ¿desde qué momento usted decidió ser torero y cuándo empezó esta carrera en los toros? Bueno, pues este año hacía el año 16 como matador de toros. Un año un poco típico y jodido para todos nosotros, pero bueno, es mi 16 años alternativa como matador de toros y bueno, pues prácticamente desde niño toreando, ¿no? Porque no tengo recuerdo desde cuando empecé, porque prácticamente desde que tengo uso de razón tengo los recuerdos de poder torear en el campo, acompañar a mi padre al campo a verlo operar, porque es veterinario y operaba al toro bravo en el campo y bueno, desde chiquitito iba con mi capote y con mi muletita de juguete, pues bueno, pegando muletazos y trapazos por allá, por donde iba y bueno, la verdad que es toda una vida relacionada a esta profesión y a esta vida que es la que he querido y la que me pertenece. Matador, si algo dentro de muchas cosas a título personal le admiro a Manuel Escribano es la lealtad al concepto y la lealtad a sí mismo. El ser leal con uno, el ser leal con lo que uno cree, el ser leal con la forma de torear, me parece que en la tauromaquia es uno de los grandes valores y ese valor lo tiene y muy marcado Manuel Escribano. Sí, yo creo que bueno, que uno debe ser personal, ¿no? Y como bien dices, debe de ser leal a lo que cree, a lo que hace y a lo que disfrutas, porque oye, si uno hace las cosas como cree que las hace, bien o mal, o como sea, o como te salgan, pero lo principal es que disfrutarlas y sentirlas, ¿no? Entonces yo creo que ser leal al toreo es fundamental a todos los sentidos, tanto en la tauromaquia, a la hora de afrontar problemas, de afrontar negociaciones, de saber qué huecos tienes que optar en el toreo y los huecos que debes de llevar, o sea, de refrendar siempre que torees. Y bueno, oye, eso también lo vas aprendiendo con el paso del tiempo y te vas dando cuenta cuál es el toreo que quieres llevar a cabo y bueno, pero sí es verdad que tu personalidad, tu forma de entender el toreo y tu forma de torear y de presentarle cara a los toros, la verdad que uno tiene que ser fiel a sí mismo y leal a lo que cree, a lo que siente y a lo que disfruta delante de cada toro. Paco. Oiga, maestro,
Pues para entrar ya directo aquí al festín, esta pregunta va un poco con dos vías, ¿no? Una, en el sentido de, pues del camino duro del toreo. Yo, pues ustedes, la verdad es un torero que yo pongo mucho ejemplo porque a partir del día del 21 de abril del 2013, Manuel Escribano se sube después de pues, una década de lucha anónima prácticamente, y se sube al vagón del que hoy pues no se ha bajado ni lo bajará nadie, probado y comprobado, ¿no? Bendito sea Dios hasta ahora. ¿Cómo es la vida del banquillo, maestro? Y luego, ¿cómo es que a partir de una cosa como la cornada del Juli, que abre el hueco, entra en una sustitución y a partir de ahí cambia todo? ¿Cómo hay que estar para que en una tarde de esas donde de la nada lo ponen a uno, ¡pum!, cambia la vida? Pues bueno, vamos por partes, ¿no? Entonces, referente a lo primero, que yo creo que es lo fundamental, lo más duro y lo más difícil, por lo que he pasado en mi carrera, y mira que he tenido momentos difíciles, de jornadas muy duras, de momentos muy duros, pero para mí lo más duro y lo más incluso desagradable en el toreo ha sido todo ese tiempo que, como bien dice, de lucha, de ostracismo y de ser un desconocido para prácticamente todo el toreo, ¿no? Aquí siempre se ha dicho que el banquillo, si no te mata, te curtes, ¿no? Y te hace, ¿no? Y te reconforta. Y es así, es como tú te lo quieras tomar, como tú lo quieras asumir y hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Y aguantar, ¿no? Porque fíjate que hubiese sido fácil para mí buscar otras vías, otra alternativa de vida, un complemento a mi vida para poder pues hacer tu vida normal. Ten en cuenta que, claro, cuando tú ni estudias, ni trabajas, ni haces otra cosa que es vivir para tu profesión, tampoco tienes ingresos por ningún lado, tampoco, pues puedes hacer todo lo que tú quieres. Entonces, la vida se te limita y se te acorta mucho, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues soy de una familia normal, humilde, media de por aquí, que no me ha faltado nunca nada, ni he pasado penurias, pero bueno, tampoco podía a lo mejor hacer la vida normal de cualquier chaval y oye, porque no tenía ingresos prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, yo no me busqué otra vía, sobre todo porque sabía que me podía acomodar, ¿no? Me podía facilitar esa forma de vida y eso haría que yo poquito a poco me fuera despegando de lo que es la profesión y la vida que quería, que era la de ser torero, ¿no? ¿Por qué? Primero porque te quita muchas horas. Yo en ese tiempo vivía como vivo ahora, para y por el toro. Echaba las horas de entrenos que pueda echar ahora, incluso más. Hacía las temporadas como si fuera a torear 60 o 70 festejos al año, o sea, cuando tenía que entrenar fuerte, entrenaba fuerte, cuando tenía que aflojar, pues aflojaba, bueno, aflojar no, porque como no toreaba, pues no tenía que aflojar, pues no tenía que descansar. Cuando tenía que salir, pues salía, pues igual, ¿no? En octubre, noviembre, diciembre, cuando eran como las típicas vacaciones, cuando uno no está toreando. Entonces yo hacía mi vida de torero y vivía para y por el toro. Entonces yo tenía asumido en el momento que me encontraba lo que yo quería y sobre todo que tenía una fe grandísima en mí, tenía una fe en que sabía que si llegaba ese momento y llegaba ese punto de inflexión donde alguna vez me tenía que llegar, pues sabía que iba a ser capaz de estar a la altura de esas ferias, ¿no? Y de poder competir, de dar espectáculos. Y sobre todo un amor incondicional a mi profesión y la afición que hay que tener para entrenar diariamente, mañana y tarde, sin saber para cuándo ni por qué, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me hizo aguantar muchísimo y bueno, entonces por eso me curtió. Vives cosas desagradables, entre comillas, desagradables, pero bueno, porque para hacer tentaderos no te atienden, tienes tú personalmente que llamar a muchos sitios para intentar que te pongan y eso siempre es desagradable, ¿no? Porque tienes que escuchar muchas veces la palabra no
o te dan coba para no saberte cómo quitar del medio y eso, que no siempre es desagradable, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es lo más duro que he vivido, ¿no? Y luego, sobre todo, no desarrollar ni disfrutar de tu profesión como tú quieres. Pero bueno, aguantando, empecé a torear. Los países, tanto Venezuela como Francia, fueron mi colchón de alivio y donde, bueno, tenía esa opción y donde ahí pues mantenía viva también esa llama de esa feria, de esos compromisos, de saber que yo estaba vivo y era capaz. Y bueno, y así un año tras otro hasta que entra Manolito Campuzano, matado de toro también, que entrenaba conmigo y poquito a poco empezamos a torear. Un año toreábamos 6, otras 5, otras 8, pero bueno, esas 6, 8, 5 eran mi Sevilla y mi Madrid de esos años. Entonces yo estaba a un nivel fuertísimo. Todos sabíamos que si llegaba ese momento, pues iba a estar a la altura y iba a ser capaz de solucionar mi vida. Y bueno, llegó por desgracia, para el maestro Juli, su jornada en Sevilla y dejó libre ese hueco que parecía que estaba para mí en la corrida de toro de Miura, que muchas veces decimos, bueno, Miura, y oye, y a partir de ahí ya me encasillé en ese tipo de cartel. Pero es que si llegase la de, yo qué sé, la de Juan Pedro, pues a lo mejor no me hubiesen dado a mí esa sustitución, ¿no? Entonces se reunieron muchas cosas para que esa sustitución fuera para mí. Llegó y bueno, y ha sido de los días más bonitos que he podido disfrutar en mi vida y de las tardes más importantes que he podido tener en mi vida. Manuel. Bien, Matador, una de las cualidades que usted tiene es que una vez ya alcanzado el éxito, no pierde ese aspecto de humildad, ¿no? Y es un torero cercano, y es un torero que sonríe, y es un torero que no se pierde y que no se olvida de sus orígenes como tal, ¿no? ¿Cuáles son los pilares que fundan y fundamentan al torero de Manuel Escribano? Bueno, sobre todo la educación, ¿no? La educación que he tenido en casa, la educación que he tenido gracias a mis padres, a mis hermanos, a toda mi familia. La verdad que siempre he sido un afortunado y he tenido mucha suerte en la vida porque, bueno, tengo grandiosos amigos, grandiosas personas a mi lado, todas súper sencillas, humildes, teniendo más o teniendo menos, siendo más importante o siendo menos importante, ¿no? Uno, yo creo que como es, también acepta así a la gente y atrae a la gente que es como tú, ¿no? Porque, bueno, personas que no te aporten o personas que no te interesen como persona, como ser humano, pues tampoco a lo mejor la acepta uno, ¿no? Entonces, por eso, quien tienes al lado siempre es gente buena. Entonces, pues bueno, siempre me he movido por ahí, me he movido por la sencillez, por la humildad, pues por ser normal, que tampoco es algo extraordinario, es ser normal. Y bueno, y si cambia tu vida y cambia tu forma de vivir en algunos aspectos, pero tú no tienes por qué cambiar, ¿no? Y además yo creo que es un gran error, porque también si cambias tú, volvemos a lo de antes, ¿no? Uno no es leal a sí mismo ni es fiel a sí mismo. Entonces, bueno, es mi forma de entender, es mi forma de vivir y yo cuando río es porque quiero reír, cuando estoy serio es porque tengo motivos para estar serio y bueno, y intento disfrutar pues todo a cada minuto y a cada momento porque al final te das cuenta cuando te ha costado tanto o cuando no lo has tenido en la mano, pues todo el trabajo que cuesta llegar a lo que uno quiere, ¿no? Paco, por ahí te interrumpí, pero ibas a terminar la pregunta con el matador. Sí, a mí me gustaría saber dónde estaba usted, maestro, o cómo le avisaron de la sustitución y cómo le cayó, qué pensó, qué pasó por su mente, por su alma, cómo fue eso. Pues mira, yo estaba en la corrida del Julio. Yo estaba en la corrida, en la jornada, estaba en la plaza, porque además ese año, como no toreaba en la feria, pues estuve prácticamente toda la feria acompañando a estos amigos míos venezolanos a la feria. Nos íbamos a las corridas, algún día incluso acompañé a recinto ferial, que un día fue tremendo, imaginaros. Y bueno, estaba en la plaza, estaba con un amigo mío, Eneas, y veo la cornada del Juli. Y tal como veo la cornada del Juli, se me viene a la cabeza la corrida de Miura, ¿no? Entonces desde la plaza empiezo a llamar a Manolito Campuzano, que la estaban viendo por televisión, Roberto Pile y Fernández Meca, que eran mis apoderados, Emilio Parejo, amigo directo de la empresa y amigo mío, Punta, un banderillero, que también
es como si fuera mi hermano, muy amigo de Eduardo Canorea. Todos los que estábamos por allí, todos los que eso, nos fuimos de cabeza por la empresa de Sevilla y lo machacamos por un lado y por otro, ¿no? Y bueno, yo era ideal también para ello, ¿no? Porque yo venía de estar bien en Francia, en corrida toros duras y tal, entonces le encajaba perfectamente, ¿no? Entonces recuerdo bueno, que saliendo a la Plaza Toro me encuentro con Ramón Valencia, empresario de Sevilla, junto a Eduardo Canorea. Me llevé un rato ahí dudando, pues estaba con gente, digo, voy, no voy, ¿qué hago? Tal, no sé qué, digo, voy a ir. Entonces voy y lo saludo, lo toco por la espalda, se gira, me ve, le doy la mano y le digo, Ramón, aquí estoy para lo que haga falta. Y me fui, no le dije más. Entonces, pues bueno, ya ahí todo el trabajo. Esa noche no dormí prácticamente porque me hice 20.000 carteles en la cabeza, posibles toreros que también podían ir y esa noche prácticamente no dormí. Y el sábado por la mañana me llama Roberto Pile que bueno, que no la dan. Yo recuerdo, estaba en calzoncillos, recién levantado por la mañana y me dice, Manuel, siéntate que nos dan la correa todos los Miura. Y fue el único momento que sentí como miedo, ¿no? Como de, coño, o sea, para mí. Y estábamos, o sea, el sábado mañana toro en Sevilla, así de la nada. Uno de Miura sustituyendo al Juli en una feria de abril, ¿no? Imagínate. Pero nada, al segundo que ya me entró, que bueno, que ya como que no se pasa ese mini choque que tuve, nada, seguí haciendo mi vida, tenía un tentadero ese día, al cual no quería nadie que fuera, y digo, sí, digo, no me lo quito, no me voy a quitar ese tentadero, y me fui. Y la verdad que fue en lo de Millares y no me lo quitaron. Pensaban que era una locura, pero me echaron 2 becerritas con esto de pitón. O sea, prácticamente mamonas prácticamente, ¿no? Para que no me pasara nada. Bueno, por ahí, Tote. Matador, bueno, otra vez qué gusto que estés aquí. Las jornadas que le han enseñado a Manuel Escribano. Bueno, pues te enseñan, más que enseñarte, te endurecen, ¿no? Luego te enseñan mucho de médico y de musculación y de anatomía de tu cuerpo, pero bueno, te enseñan a curtirte y a hacerte, ¿no? Más que te enseñen, te hacen, ¿no? Y te curten igual que prácticamente el banquillo, ¿no? Si eres fuerte y no te pueden, te curten y te fortalecen muchísimo, ¿no? Te fortalecen ante el dolor, ante el sufrimiento y ante la capacidad mental de nunca venirte abajo, ¿no? Yo he tenido pues nada, tengo 2 casi inmortales, de mucho tiempo de recuperación, de 9 meses prácticamente de duración para poder volver a torear y 9 meses a cascoporro para recuperar y encontrarme bien, ¿no? Que no han sido recuperaciones de, bueno, me voy a mi casa, estoy tranquilo allí y espero que pase el tiempo a ver. No, eran recuperaciones que si no le daba caña no hubiese terminado o no hubiese reaparecido en 9 meses, hubiese reaparecido en un año y medio y en otra me daban 2 años y medio de recuperación, ¿no? Entonces eso no podía pasar porque si no sí que hubiese sido inviable una recuperación, además se hubiese olvidado el nombre de Manuel Escribano y tanto tiempo sin torear. Es imposible para un torero después volverte a poner delante a ganar el toro, ¿no? Entonces era un trabajo diario de lunes a domingo, de fisio, de preparador físico, de todo y sobre todo mental para poder estar, ¿no? Entonces eso te fortalece muchísimo y bueno, y te enseña a saber que al final si afrontas las cosas y las coges por los cuernos, nunca mejor dicho, al final se recupera todo en un plazo mucho inferior al que te pueda dar cualquier persona exterior a nuestra profesión, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Y te enseña a que las jornadas duran lo que tú quieras sufrir y lo que tú quieras y seas capaz de aguantar ese dolor o ese sufrimiento en tu cuerpo. Y hasta dónde ha aguantado, ¿no? Yo hemos visto que la parte mental es admirable, porque la parte física, que es una preparación muy distinta al torero habitual, yo creo que son 3, 4 veces más lo que la parte física Manuel Escribano le invierte al atleta, al ser humano, pero la parte mental eso también lo refleja. Pero mi pregunta es, ¿en algún momento, alguna de estas jornadas, lo ha hecho pensar tal vez en el retiro?
No, para nada, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? O sea, si mentalmente yo hubiese aflojado, mentalmente me hubiese venido abajo, si mentalmente mi cabeza no hubiese estado 100%, no hubiese aguantado lo que he tenido que aguantar, ¿no? Porque la primera jornada, mira, no fue tan dolorosa esa recuperación, ¿no? Pero la segunda jornada sí ha sido súper dolorosa, pero dolor, te hablo de físico, no de dolor físico diario, de mañana, de noches. Las recuperaciones en el fisio eran mortales y bueno, también me ha hecho mucho pues toda la gente que he tenido cerca, ¿no? El apoyo y el cariño que he tenido de toda la gente, tanto familiares y cercanos amigos, a todo aficionado y gente bueno, que solamente lo único que hacen es seguirte como aficionado. Toda esa gente te manda un apoyo increíble en todos esos momentos y eso también te hace de sentirte responsable hacia ellos, ¿no? Hacia, oye, 20.000 millones de personas que te están apoyando, que creen en ti, que creen que vas a salir y, oye, pues no se puede defraudar, ¿no? Tienes que intentar estar a la altura de todo eso, ¿no? Entonces también estás en un punto de responsabilidad, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que la capacidad mental ahí de querer mejorar, de quererte superar y sobre todo de querer vencer, que al final para todo en esta profesión tienes que tenerlo ahí, querer vencer a algo o a alguien o a alguna situación o algún momento. Entonces eso me hacía de aguantar horas de fisio, horas de dolor y bueno, y que prácticamente no se notara en mí. Matador, Cobra Diezmos ha cambiado la vida de Manuel Escribano y si ha habido recompensa que Manuel Escribano haya esperado después de aquella faena inmortal al torazo de Victoria. Pues sí, hombre, ha cambiado totalmente, ¿no? Lo que pasa es que también hubiese tenido mucha recompensa ese año, por ejemplo, y mi vida hubiese sido otra, pero la mala suerte mía que, por ejemplo, después de Cobra Diezmo, vino la Jornada de Alicante, ¿no? Esa es una de las que La te de digo Alicante. que te fue tan dolorosa, que fue tan larga y que, bueno, que aún tengo muchísimas secuelas de ella, ¿no? Entonces, no pude a lo mejor recibir esa recompensa por esa tarde, ¿no? Porque, oye, pero sí es verdad que teníamos, hasta eso fue en junio, pues no sé, teníamos un montón de fechas hechas, todas las ferias, o sea, y luego reconocimiento como torero, como artista y como profesional, pues está claro que sí, ¿no? Que la recompensa ha sido altísima y bueno, esa tarde fue una tarde que cambió mi vida por lo personal, por lo emocional, por lo artístico y por todo, ¿no? Oye, fíjate lo que es indultar un toro de Victorino Martín en una feria como Sevilla y sobre todo un toro como Cobra Diezmo, ¿no? Que fue un toro que bueno, que muchos compañeros incluso me han confesado que en muchos momentos de la lidia no querían ser yo, ¿no? No querían estar enfrentado a un toro como era Cobra Diezmo. Sí, ¿quién no quiere enfrentarse a uno de los mejores animales yo creo que hemos visto, sin duda alguna? Claro, fue un toro extraordinario, pero también un toro de una exigencia brutal y de tener que estar a una altura mental delante de él brutal, ¿no? Porque bueno, era un toro que en su embestida exigía muchísimo, no era fácil, nada fácil de cuajar, de entenderlo, no por dificultades, no sé, técnicas, sino por todo lo que desarrollaba, todo lo que era ver esa forma de investir y todo lo que estaba diciendo al público. Es el típico toro, que yo lo pensé en la faena, que como no lo cuajes, acaba con tu carrera y acaba con tu vida profesional y bueno, y por eso es lo que más orgulloso me hizo sentir en esa faena y lo que más valor le doy a esa faena. Oiga, maestro, ¿Verdad? Y toda la afición agradecida que haya terminado ese toro en esas manos, sin duda alguna. Lo que Muchas pudimos gracias. ver Muchas solamente en gracias. esas manos. maestro, Totalmente. ¿en qué momento se da cuenta usted de la importancia del toro? O sea, ¿en qué momento coño, esto es de lío gordo, de lío histórico, y qué pasa por su alma en ese momento? Porque a mí obviamente es una cosa histórica, ¿no? Y a mí me impacta cómo
pues, ¿cómo se puede torear tanto para un toro como ese, ¿no? Dándole todo al toro, ¿no? Absolutamente todo el protagonismo de todo. Es una faena impactante. ¿En qué momento se da cuenta de eso? Y luego después, ya como aficionado, cuando la ve, ¿qué dice? O sea, ¿qué se siente como aficionado y sabiendo que es usted el que cuajó eso? Pues mira, yo supe que era un toro importante prácticamente desde que sale de los chiqueros, ¿no? Solamente por su hechura, ¿no? Era una hechura perfecta de toro, una hechura perfecta de Vitorino, dentro de lo que es el toro de Vitorino, y ahí ya supe que iba a ser un toro importante. Ya cuando lo toreo de capote y tal, ya veo sus condiciones cuáles son, y ya sé lo que podía pasar ahí, pero nunca pensé en más allá de cada capotazo, de cada muletazo, ¿no? Que es lo que cuento muchísimo. Luego tenías que estar un 100% en cada momento, en cada movimiento que hicieras, en cada muletazo que le dieras al toro, en cada espacio, en cada todo, que yo no iba más allá de cada momento de cada muletazo, porque por eso mismo, ¿no? Porque tenía que ser 100% saber en qué momento tenés que darle espacio, en cuál no, dónde había que dominar muchísimo el aire también, que ese día molestó mucho el aire, todo, ¿no? Que los toques no fueran precisos, aguantar, que muchas veces él venía muy metido por dentro, muy recto y aguantar sin tocarlo, sin desplazarlo. Entonces, pues bueno, cuando me doy cuenta que ya esto ya era de lío gordo, que se podía indultar, es cuando empieza la primera petición de indulto, ¿no? Que es cuando yo ya cojo la espada a matar y voy de nuevo hacia el toro, ¿no? Entonces ahí pensé, digo, se indulta seguro, o sea, porque sabía que el toro tenía muchísimo dentro y además ya había aflojado el toro, ya el toro lo tenía yo en mis manos y ya no tenía que, ya el 100% ese mental y de capacidad hacia el toro, ya no hacía falta, ¿no? Porque ya el toro había aflojado, ya había dado muchísimo, yo lo había entendido a la perfección y bueno, entonces ya era mío prácticamente, por llamarlo en algún momento, ¿no? Y sabía que el toro ahí me iba a regalar el vestido incluso mejor que las anteriores, porque ya el toro había atemperado su forma en vestir. Y cuando la vio, la pregunta que le hizo Paco, y cuando la vio después ya en el video, ya... Bueno, no, y en el momento, incluso, o sea, en el momento fue algo increíble, ¿no? Primero en esos compases de bueno, por eso, un momento antes de torearlo, o sea, de indultarlo, bueno, ya estaba yo viendo que lo iba a conseguir, que ya estaba aquí, que llegaba, tal, y cuando lo consigo, pues bueno, fue un éxtasis prácticamente bueno, de felicidad que no sabía reproducir tampoco, ¿no? Y lo veo todavía y me sigo poniendo nervioso mientras el cosquilleo ese por la barriga, que es inigualable a nada. Y sobre todo, pues bueno, era un éxtasis que no sabíamos qué hacer, nos abrazamos allí, mi cuadrilla con el toro allí, me fui a los medios, el toro seguía allí, o sea, empecé a abrazarme con gente del callejón y el toro seguía allí, o sea, actuamos de una forma totalmente inconsciente, sin saber qué hacíamos, pero bueno, fue de las cosas pues, más tremendas que he podido vivir en mi vida y bueno, y sobre todo que lo que se sentía de los tendidos, ¿no? Que era como una nube de alegría, de felicidad por parte de todos y de una unanimidad tremenda que es difícil de trasladar y de exponer con palabras. Sí, sin duda fue Qué maravilla, qué maravilla. Histórico y que en todas las partes del mundo taurino, en los 8 países taurinos, lo tenemos todavía como si fuera, como si hubiéramos estado en la plaza, tal vez. Ahí quedó eso. Totalmente. Manuel. Sí, sin duda ha sido de las faenas que podemos ver 10 veces, ¿no? Y las 10 veces nos vamos a seguir emocionando porque se pudo juntar estos dos aspectos, el toro bravo, ¿no? Como tal, que era un toro de bandera completamente, y todo el bagaje que trae Manuel Escribano, porque ahí se vio reflejado tantos y tantos años de lucha que lleva un torero, ¿no? Y que puede resumir en una obra, ¿no? En una obra de arte, y que usted bien pues se ha puesto enfrente de los antitaurinos, pero la forma es tanto de palabra como de hechos, que fue cobradiezmos, que yo creo que ha sido
lo más cercano a la faena perfecta? Sí, mira, yo es una faena que veo muchísimo a lo largo de todo el año, sobre todo me la pongo muchísimo en momentos de duda y de miedos interiores y de dudas interiores, y sobre todo esas dudas y esos miedos vienen normalmente cuando vas a afrontar ferias importantes, ¿no? Que gracias a Dios ahora mismo pues todos los años te afrontas varias veces. Entonces son faenas que, como yo digo, es para poner en una cátedra, y no porque yo sé, haya sido el indulto y tal, no sé qué, sino porque hay cosas y momentos y superas barreras que muchas veces para un torero son súper difíciles, ¿no? La responsabilidad, el miedo al fracaso, el no entender un toro, el combatir el aire, combatir las características tan expuesta que tenía ese toro hacia el público, ¿no? Porque hay toros muy buenos, toros que invisten muy bien, pero que no se ven tanto arriba, ¿no? Pues yo recuerdo ese día hubo un toro de Pacureña que fue extraordinario y fue mucho más fácil que Cobra Diezmo. Para el torero era un toro muchísimo más fácil que Cobra Diezmo, ¿no? Y bueno, y fue un grandioso toro también. Entonces, pues bueno, todo eso en una feria como en Sevilla, con tanta responsabilidad, que los toreros menguamos tanto en esas grandes ferias, ser capaz de estar a la altura de todo eso, por eso te digo, son faenas de cátedra, ¿no? De ponérsela a un chaval o de ponérnoslas nosotros, los toreros, en momentos delicados nuestros o en momentos frágiles, y para darte cuenta que has sido capaz de hacer eso y has sido capaz de estar a un nivel altísimo, ¿no? Entonces, luego técnicamente también tiene muchas cosas súper importantes, pero sobre todo para afrontar cualquier compromiso, no hay otra mejor faena que esa, por todo lo que suponía y todo lo que podía haber pasado, tanto si está al 100% como fue en este caso, o al 90% nomás, que también hubiese sido tajante. Sí, incluso es una cátedra no solamente para ustedes, los toreros, sino que para la afición también, porque hay muchas veces que con tantos problemas que vemos dentro y fuera de la fiesta, ¿no? Con tantos problemas que podemos ver allá en España que están sufriendo los toreros, y aquí en México también, nos da un aliento de vida de por qué somos taurinos, ¿no? Nos da un Sí, aliento de por qué esto es un arte, ¿no? Porque totalmente, ¿no? Es la recompensa a cualquier tipo de esfuerzo y a cualquier tipo de problemas que podamos afrontar, como es este, ¿no? Al final, un toro invirtiendo y un torero estando a la altura y un torero dando su mejor versión, al final eso puede con todo, y eso es lo que reconforta a toda esta profesión, ¿no? Porque, oye, como he dicho antes, no hay nada que iguale a esta vivencia, a lo que se puede sentir en una plaza de toros y a lo que podemos vivir en tan poco tiempo, ¿no? Tanto lo positivo como lo negativo, y eso lo tenemos a un paso una de otra, ¿no? Entonces, eso no se vive en otra profesión del mundo, en ningún momento de la vida, y bueno, por eso esto es tan grande, se puede contra todo, y muchas veces como tú bien decías, que tenemos tantos problemas, o a veces incluso nosotros mismos no hacemos las cosas bien y no somos capaces de luchar ni de proteger lo nuestro. Al final la verdad es un toro y una muleta por delante, y eso es al final lo que más fuerza tiene en el mundo. Tote. Matador, cambiando un poco el tema, movernos a México. México ha dado su granito de arena en la carrera de Manuel Escribano. Pues bueno, yo creo que me hubiese gustado torear muchísimo más. Sé que soy un torero que puedo encajar muchísimo más de lo que he encajado. No he ido a lo mejor de la mejor manera que me hubiese gustado. También vuelvo a decir que cuando he podido ir mucho mejor colocado, pues fueron los inviernos de las jornadas, que no pude ir y no pude estar. Y eso también lo ha marcado, ¿no? Porque, por ejemplo, las últimas veces que he ido, pues he ido en condiciones que no eran buenas, que no he tenido posibilidades, pero sí sé que soy un torero que puedo encajar perfectamente en México. Primero porque me encanta el toro mexicano, me va muy bien esa embestida, porque al final y al cabo es la más parecida
al toro que yo mato aquí, el toro Vitorino, el toro de Adolfo, el toro incluso Santa Coloma, no tanto, pero igual tiene muchas características iguales. Al final, y allí tenemos, por llamarlo, la facilidad de la amabilidad de aquel toro mexicano, ¿no? Y la dulzura del toro mexicano, aunque ahora esté en un puntito más desrazado y esa falta de raza, pues le cuesta más que aguante ese tipo de tauromaquia, ¿no? Pero bueno, me gusta el toreo por abajo, me gusta el toreo sin toque, suave, enganchado adelante, que dure, y eso el toro mexicano ha sido siempre de salto y seña, ¿no? Esa forma de gatear, esa forma de tal. Y bueno, luego mis banderillas, son toreros que siempre entrego el 100% y el espectáculo es desde que sale el toro hasta que se va con las mulillas de arrastre, entonces creo que es perfecto para allí y bueno, la verdad que es un país que me encanta como taurino, ¿vale? Y bueno, por eso te digo que a lo mejor no he estado en las mejores situaciones que me hubiese gustado estar para poder haber desarrollado mucho más, haber dado motivos para seguir yendo y bueno, y por ejemplo en DF, que fue el día de mi confirmación, que le corté un toro, una oreja, un toro de punta y el primero que lo pinché, pero lo hubiese cortado prácticamente las dos, pues ya no he ido más, ¿no? Entonces, pues son las cosas que a lo mejor me falta y falta bueno, a los grandes mandos de las plazas importantes para poder estar allí y poder desarrollar mi toreo. Paco, para ir concluyendo el programa, tu última pregunta. Mi última pregunta, robándome un poco este tema, maestro, el tema de ser un experto precisamente en el encaste Santa Coloma, lo de Victorino, lo de Adolfo. ¿Cómo es ser un torero que se monta ya al tren de esto y, como decíamos hace rato, encasillado en lo duro, ¿no? Sobre todo, pues en de ese lado, ¿no? Lo de Victorino y lo de Adolfo es duro, o precisamente es una ventaja que usted tiene acomodarse ya como un referente de matar esas corridas en las ferias importantes, tomando un hueco que las figuras no querrán tomar, no sé por qué, pero eso también es una ventaja para usted y es una gran lumbrera, ¿no? O sea, dentro de las injusticias que podría tener el torero, paradójicamente, ser un experto en este encaje también ha dado mucho, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Totalmente, ¿no? Soy un experto, por llamarlo de alguna forma, que tampoco es así. La verdad que te das cuenta, sobre todo, tienes la ventaja que puedes perfectamente figurar toreo en ese tipo de corrida toro y ser un privilegiado de encabezar ese tipo de corrida toro. ¿Por qué? Primero porque están en todas las ferias y tiene un público en todas las partes del mundo súper importante y súper grande, ¿no? Entonces, es un privilegio haber hecho cosas importantes y ser un torero que tienen que contar contigo cada vez que piensen en montar una corrida de toro con ese tipo de encaste, ¿no? Luego, la dureza es la del toro, la que te impone el toro, ¿no? Es un toro que quema muchísimo porque es un toro que no te da nada, o sea, no te regala nada. Es un toro que se lo tienes que sacar prácticamente todo. Es un toro que no te permite ninguna vacilación y no te permite prácticamente ninguna baja intensidad. Tienes que estar siempre al 100%, porque es un toro que te lo da cuando tú se lo sacas y le haces las cosas como son y como te pide, ¿no? Entonces, oye, eso es duro, ¿no? Para estar y afrontar tarde tras tarde y sobre todo en ferias importantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la dureza y por eso son corridas de toros duras, que no tienen nada que ver con las corridas de toros malas, ¿no? O sea, hay corridas de toros o ganaderías malas, que eso ni es duro ni es nada, son malas. Las duras son las que están en las grandes ferias, las que te lo dan cuando tú estás bien con ellas, tienen la repercusión al público y tienen la bravura y la raza de responder a lo que tú le haces, ¿no? Entonces, bueno, por eso te digo que ser un torero encabezado en ese tipo de corrida de toros, estar anunciado en las grandes ferias
con ese tipo de corrida de toros. Al final es un privilegio, es un puesto a defender y sobre todo saber que si tu hueco es ese, tienes que ser el mejor, tienes que competir contra los mejores que la quieran matar y con todos los que quieran venir a matar ese tipo de corrida de toros. Y mi pregunta de conclusión sería, ¿hay alguna ganadería mexicana con la que le gustaría enfrentarse? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas y bueno, es que no sé, la verdad que hay un montón ahora, sobre todo están invirtiendo y decir una, pues no lo sé, pero mira, hay una que yo no entiendo, bueno, no entiendo porque también ha tenido mala suerte últimamente, pero bueno, lanza una lanza a su favor, que es la de Teófilo, ¿vale? Que yo creo que es el que mantiene más el toro mexicano y con la personalidad del toro mexicano. Te hablo sin ser un gran loco, o sea, sin tener todo el conocimiento de toda la campaña brava mexicana, ¿no? Hay muchos toreros que han toreado más y han abierto mucho más, conocen mucho más ganaderías que yo, pero bueno, por irme a algo incluso polémico, es una ganadería que mantiene mucho esa personalidad, ese tipo toro pitorrón, playero no, o sea, con mi paso y tal, que ahora mismo no se quiere en México, no sé por qué, la verdad nunca he entendido eso. Pero, bueno, son ganaderías que han mantenido esa forma de investir, esa pureza de investir, esa personalidad que es que no la hay en otro lado, ¿no? No la hay en otro tipo de ganadería y no la hay en otra parte del mundo, ¿no? Esa investida mexicana que tanto decimos los toreros que es que gatean, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de ganaderas que mantienen esa, al final son las que buscamos, las que vamos allí y queremos. Y yo creo que al final son las que llegan, ¿no? Para la fiereza, para la movilidad, para tal, eso tenemos España, tenemos las ganaderías más bravas y más enrazadas del mundo, están aquí y al final allí buscamos, pues eso, ¿no? Buscamos ese temple, esa forma de investir, esa entrega ahí abajo y esos muletazos son infinitos que solamente lo consigue allí. Carlos, para rematar. Pues agradecer mucho al matador de toros, Manuel Escribano, que haya platicado con el público de Encaste TV, de Radio. Creo que se han vertido conceptos muy, muy interesantes. Nuestro máximo reconocimiento, matador, por su entrega, por su profesionalismo, porque es un torero hecho y derecho, de cepa, y que la revolución taurina siga haciéndole justicia a un extraordinario matador de toros, porque usted es muy completo, cubre los 3 tercios, tiene poder, tiene arte, tiene clase, tiene personalidad. Que vengan muchas cosas importantes en la carrera de Manuel Escribano y ojalá pronto lo veamos en México, ya cuando pase todo este tema tan difícil del coronavirus en este 2020, cuando la actividad vuelva a la normalidad, ojalá lo veamos en la Plaza de México y en muchas plazas mexicanas. Y ojalá en el programa, porque lo vamos a invitar cuando venga a México, ya para que estemos todos en vivo, que ahora no se puede, pero estar todos en el foro. Manuel. Seguro. Nada más que agradecerle a Matador por su entrega en el toro y en la vida, ¿no? Gracias a Dios de que ya va saliendo usted de esta jornada de vida que le pegó. Hemos estado en oración desde a la distancia y de verdad es un honor, siempre es un honor y es un gusto poder platicar y sobre todo con personas tan importantes y referentes en la tauromaquia como lo es usted. Muchas gracias, un placer. Tote. Gracias. Matador, bueno, es un gusto que nos hayas acompañado. Creo que la tauromaquia se necesitan toreros con tanta verdad, con las cosas que te digan de enfrente, porque quizás en los programas anteriores algunos personajes o algo tú sientes de me está dando por la izquierda o lo que sea, y aquí enhorabuena que sea con tanta verdad lo que dice y como torea. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Matador. Paco, ya nos vamos, ya no cabe pregunta, pero nada más despedirnos. Disponible el programa, nada más para el público, a partir del día de mañana, tanto en Instagram como en Spotify, el podcast. Valdrá muchísimo la pena volver a ver la emisión de esta noche en Encaste TV con Manuel Escribano. Matador, pues este es un espacio abierto para cuando lo necesite, para cuando quiera venir a México, para cuando nos quiera dar noticias taurinas, que ojalá sea pronto y ojalá pronto haya muchas fechas y todo vuelva a su cauce en los toros. Muchísimas gracias.
Dios quiera que así sea y bueno, aquí estoy para lo que queráis y Dios quiera que eso, ¿no? Que pronto tengamos grandes noticias y podamos disfrutar del toreo como toda la vida lo hemos disfrutado y bueno, y que mi regreso a México sea pronto, que estoy deseando por muchas cosas. Muchísimas gracias. Esto fue Radio. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Un abrazo.